Capítulo 5. Conducción defensiva. Pregunta 1. ¿Cuál es la fórmula de prevención de choques? ¿Cuál es la fórmula de prevención de choques? Permanezca alerta. Nunca piense que otros automovilistas no cometerán errores de conducción. Esté preparado. Debe saber qué hacer en cualquier situación en donde deba actuar rápido y espere siempre lo inesperado. Actúe a tiempo. Trate de no entrar en pánico. Debe saber qué hacer si algo ocurre repentinamente. 2. ¿Las emociones pueden afectar enormemente la capacidad de conducir de un automovilista? ¿Las emociones pueden afectar enormemente la capacidad de conducir de un automovilista? Sí. 3. ¿Qué es la conducción agresiva? ¿Qué es la conducción agresiva? Es una serie de acciones de conducción ilegales que incluye, entre otras, cambio inesperado de velocidad de un vehículo, hacer cambios de carril inapropiados o erráticos, ignorar dispositivos de control de tránsito, no cumplir con ceder el paso y seguir a otro vehículo muy de cerca. 4. ¿Es más seguro ir más despacio que los demás vehículos? ¿Es más seguro ir más despacio que los demás vehículos? No. Aunque algunas personas pueden suponer que es más seguro ir más despacio que los demás vehículos, es realmente importante mantenerse con el flujo del tránsito, ya que hacerlo ayuda a crear un ambiente seguro para todos en la carretera. 5. ¿Cuándo se puede girar a la derecha en un semáforo en rojo? ¿Cuándo se puede girar a la derecha en un semáforo en rojo? Se permite girar a la derecha en un semáforo en rojo siempre que no haya ninguna señal que indique lo contrario. Sin embargo, primero hay que detenerse completamente y ceder el paso al tránsito y a los peatones. 6. ¿Cuándo ocurre la ira en la carretera? ¿Cuándo ocurre la ira en la carretera? La ira en la carretera ocurre cuando los automovilistas pierden los estribos o se frustran por una alteración en el tránsito. Estos conductores agresivos se pueden pasar señales de alto y luces rojas, conducir a velocidad excesiva, conducir pegado, serpentear en el tránsito, rebasar ilegalmente por la derecha, cambiar de carril de forma inapropiada e insegura, hacer gestos con la mano o faciales, gritar, tocar bocina o poner las luces altas. En casos extremos, los conductores agresivos pueden ocasionar choques. 7. ¿Cuáles son algunas causas de conducción negligente? ¿Cuáles son algunas causas de conducción negligente? Algunas causas de una conducción negligente son encender un cigarrillo, intentar colocarse el cinturón de seguridad mientras está conduciendo, pasar sobre el asiento para cerrar una puerta o ver dentro de la guantera, buscar monedas en los bolsillos cuando conduce cerca de una caseta de peaje, tratar de ajustar el reloj de muñeca, vigilar a niños o mascotas en el vehículo, intentar quitarse el abrigo. Continuación, leer mapas y periódicos, comer mientras conduce, ajustar un espejo mientras conduce, usar un teléfono celular o algún otro dispositivo electrónico,
ajustar la radio o un reproductor de CD, rasurarse, usar una computadora portátil o una máquina de fax, aplicarse maquillaje. Los automovilistas no deben hacer ninguna de estas cosas mientras conducen. Toda su atención debe enfocarse en la carretera en todo momento. 8. ¿Cuál es la ley de Maggie? ¿Cuál es la ley de Maggie? Un conductor cansado es un conductor peligroso. Un automovilista cansado no puede conducir bien y su tiempo de reacción se reduce. El automovilista también puede molestarse con más facilidad e incluso puede dormirse detrás del volante. Un conductor cansado puede ser tan peligroso como un conductor ebrio. La ley de Maggie, promulgada en junio de 2003, prohíbe que se conduzca un vehículo si se sabe que el conductor no ha dormido lo suficiente. Esta ley establece que conducir cuando se está cansado se considera como imprudencia según el Estatuto de Homicidio Vehicular. 9. ¿Cuándo un automovilista puede experimentar hipnosis de carretera? ¿Cuándo un automovilista puede experimentar hipnosis de carretera? Cuando un automovilista ha estado detrás del volante durante un periodo largo, puede experimentar hipnosis de carretera. El estado de trance se puede evitar al no ver una sola cosa durante más de unos segundos. También se recomienda que los automovilistas descansen cada 2 horas y que se turnen con otro automovilista con licencia para conducir. 10. ¿Cuáles automovilistas están en riesgo de conducir con sueño? ¿Cuáles automovilistas están en riesgo de conducir con sueño? Los automovilistas que tienen falta de sueño, conducen largas distancias sin tomar ningún receso, conducen por la noche o en otros momentos en donde dormir es lo normal, toman medicamentos que aumentan el sueño o beben alcohol, conducen solos, conducen en carreteras largas, rurales o aburridas, personas jóvenes, trabajadores de turno, conductores comerciales. 11. ¿Qué luces debe encender un automovilista si debe hacerse a un lado de la carretera? ¿Qué luces debe encender un automovilista si debe hacerse a un lado de la carretera? Si un automovilista debe hacerse a un lado de la carretera, debe encender siempre las luces intermitentes de emergencia. 12. ¿Qué es conducir cerca de otro vehículo? ¿Qué es conducir cerca de otro vehículo? El conducir cerca de otro vehículo se refiere a seguir demasiado cerca al vehículo que está directamente adelante. Esta es una causa frecuente de choques. El conducir de cerca de otro vehículo puede ocasionar una serie de choques por detrás cuando hay varios vehículos muy cerca unos de otros. 13. ¿Qué es mantener una distancia segura? ¿Qué es mantener una distancia segura? Los automovilistas deben mantenerse siempre a una distancia segura de los demás vehículos en la carretera para que tengan suficiente tiempo para reaccionar ante emergencias. Debe haber suficiente espacio entre el vehículo del automovilista y los demás vehículos en todos los lados. Los automovilistas deben mantenerse en medio del carril y asegurarse de que tengan suficiente espacio adelante para detenerse o rebasar de forma segura. 14. ¿Cuál es la distancia de seguimiento más usada? ¿Cuál es la distancia de seguimiento más usada?
Aunque no existe una regla perfecta para la distancia de seguimiento, la regla de oro que más se usa es mantener la distancia de la longitud de un automóvil por cada 10 millas por hora de velocidad. A altas velocidades o en mal clima, las distancias de seguimiento deben aumentarse. 15. ¿Cuál es la regla de más de 3 segundos? ¿Cuál es la regla de más de 3 segundos? Debido a que la mayoría de las personas tienen problemas para calcular las distancias, la regla de más de 3 segundos puede ser más fácil para determinar la distancia segura. Esta es útil a cualquier velocidad. Elija algún objeto fijo que esté delante del vehículo de enfrente. El objeto puede ser un rótulo o un árbol. Asegúrese de que el objeto no distraiga su atención al conducir. Cuando el vehículo pase frente al objeto, comience a contar los segundos. Si pasan al menos 3 segundos antes de que su vehículo pase por el objeto, el automovilista tiene suficiente distancia para hacer una parada repentina. Practicar el manejo de espacio o distancia de seguimiento segura es la capacidad para detener un vehículo de manera segura y sin problemas en caso de que el vehículo de enfrente se detenga. 16. ¿Cómo se calcula la distancia de parada? ¿Cómo se calcula la distancia de parada? Distancia de parada es igual a distancia de percepción más distancia de reacción más distancia de frenado. 17. ¿Qué distancia se reduce al mantener el pie cerca del freno? ¿Qué distancia se reduce al mantener el pie cerca del freno? Si mantiene el pie cerca del freno, el automovilista puede reducir la distancia de reacción. 18. ¿Para qué se diseñan las relaciones entre tiempo y distancia? ¿Para qué se diseñan las relaciones entre tiempo y distancia? Las relaciones entre tiempo y distancia se diseñan para obtener óptimas condiciones de conducción. 19. ¿Todos los vehículos duran el mismo tiempo para detenerse? ¿Todos los vehículos duran el mismo tiempo para detenerse? Se debe tomar en cuenta que los vehículos más pesados podrían requerir más tiempo para detenerse. 20. ¿Cuándo deben los automovilistas aumentar la distancia de seguimiento? ¿Cuándo deben los automovilistas aumentar la distancia de seguimiento? Durante el mal clima, los intervalos de tiempo deben aumentarse a 4 segundos o más. Es muy importante en carreteras mojadas, grava y donde hay hielo y nieve. Los automovilistas deben aumentar siempre la distancia de seguimiento cuando las condiciones de la carretera son malas. 21. ¿Cuál es la distancia de seguimiento mínima segura en condiciones de la carretera medida en longitudes de automóviles? ¿Cuál es la distancia de seguimiento mínima segura en condiciones de la carretera medida en longitudes de automóviles? La longitud de 2 automóviles a 20 millas por hora y sumarle un automóvil por cada 10 millas por hora de aumento de velocidad. 22. ¿Cuál es la distancia de seguimiento mínima segura en condiciones de la carretera
pavimento mojado o grava, medida en longitudes de automóviles. ¿Cuál es la distancia de seguimiento mínima segura en condiciones de la carretera, pavimento mojado o grava, medida en longitudes de automóviles? La longitud de 4 automóviles a 20 millas por hora y sumarle 2 automóviles por cada 10 millas por hora de aumento de velocidad. 23. ¿Cuál es la distancia de seguimiento mínima segura en condiciones de la carretera de nieve compacta, medida en longitudes de automóviles? ¿Cuál es la distancia de seguimiento mínima segura en condiciones de la carretera nieve compacta, medida en longitudes de automóviles? La longitud de 6 automóviles a 20 millas por hora y sumarle 3 automóviles por cada 10 millas por hora de aumento de velocidad. 24. ¿Cuál es la distancia de seguimiento mínima segura en condiciones de la carretera hielo medida en longitudes de automóviles? ¿Cuál es la distancia de seguimiento mínima segura en condiciones de la carretera hielo medida en longitudes de automóviles? La longitud de 12 automóviles a 20 millas por hora y sumarle 6 automóviles por cada 10 millas por hora de aumento de velocidad. 25. ¿Cuáles puntos debería un automovilista considerar antes de rebasar o cambiar de carril? ¿Cuáles puntos debería un automovilista considerar antes de rebasar o cambiar de carril? Antes de rebasar un vehículo o de cambiar de carril, considere los siguientes puntos. Solo rebase o cambie de carril cuando sea necesario. Solo rebase o cambie de carril cuando el cambio pueda hacerse completamente sin exceso de velocidad. Mantenga una distancia segura. No conduzca pegado. Revise el tránsito que viene adelante y atrás. Continuación. Solo rebase cuando las señales y las marcas en el pavimento lo permitan. Ponga señales cada vez que cambie de carril. Haga señales para regresar al carril derecho. Regrese al carril derecho cuando vaya a una distancia adecuada del vehículo que rebasó. Un buen indicio de que es seguro regresar al carril derecho es cuando pueda ver el vehículo al que rebasó a través del espejo retrovisor. Cancele la señal de giro. 26. ¿Qué debe hacer cuando lo rebasa otro vehículo? ¿Qué debe hacer cuando lo rebasa otro vehículo? Cuando un automovilista lo rebasa otro vehículo, debe de tener mucho cuidado. Manténgase en el carril adecuado y disminuya la velocidad para que lo rebasen con más facilidad. Vuelva a la velocidad normal después de que el vehículo que lo rebasó avance bastante. 27. ¿Qué es hidroplanear? ¿Qué es hidroplanear? Las superficies de carreteras mojadas pueden provocar que los neumáticos se deslicen sobre el agua o que se forme una película de agua alrededor de los neumáticos. Esto puede suceder a partir de unas 35 millas por hora, lo que puede hacer que un automovilista pierda el control del vehículo. Las probabilidades de que se deslice el vehículo son mayores a medida que las velocidades aumentan. 28. ¿A partir de qué velocidad puede un vehículo hidroplanear? ¿A partir de qué velocidad puede un vehículo hidroplanear? A partir de las 35 millas por hora. 29. ¿A partir de qué velocidad en una carretera mojada
puede un vehículo perder totalmente el contacto con la carretera? ¿A partir de qué velocidad en una carretera mojada puede un vehículo perder totalmente el contacto con la carretera? Después de 55 millas por hora, los neumáticos pueden perder totalmente el contacto con la superficie de la carretera. Si los neumáticos pierden por completo el contacto con la superficie de la carretera, es virtualmente imposible frenar y no se puede girar. Una ráfaga de viento, un cambio en el nivel de la carretera o un leve cruce puede hacer que el vehículo se deslice si no tienen contacto con la superficie debido al agua. ¡30! ¿Qué puede hacer para evitar hidroplanear o perder el contacto con la superficie de la carretera? ¿Qué puede hacer para evitar hidroplanear o perder el contacto con la superficie de la carretera? Para evitar que esto suceda, no conduzca con neumáticos desgastados o deteriorados. Disminuya la velocidad cuando llueva fuerte y cuando haya nieve acumulada o agua estancada. En una tormenta de lluvia copiosa, intente conducir en el punto más alto de la carretera. Por ejemplo, use el carril central de una autopista de varios carriles si está disponible. 31. ¿Cómo saber qué tan resbalosa está la carretera? ¿Cómo saber qué tan resbalosa está la carretera? Aplicar los frenos suavemente cuando se conduce lentamente les permite a los automovilistas saber qué tan resbalosa está la carretera. Esto también le permitirá al automovilista determinar qué tan rápido podrá ir el vehículo para detenerse de forma segura. 32. ¿Qué acciones en el invierno o clima frío permitirán que se deslice un automóvil? ¿Qué acciones en el invierno o clima frío permitirán que se deslice un automóvil? Un vehículo se deslizará si un automovilista acelera demasiado rápido, hace un giro demasiado rápido, frena de forma inapropiada. 33. ¿Cómo utilizar los frenos ABS? ¿Cómo utilizar los frenos ABS? Los automovilistas que tienen vehículos con frenos antibloqueo deben mantener el pie sobre el pedal del freno y no bombear los frenos. 34. ¿Cómo utilizar los frenos convencionales de disco y tambor? ¿Cómo utilizar los frenos convencionales de disco y tambor? Los frenos convencionales de disco y tambor requieren presión firme y uniforme en el pedal del freno. Presionar los frenos demasiado fuerte puede ocasionar que los neumáticos se bloqueen. Si se bloquean los frenos, libere el pedal del freno y vuelva a aplicar los frenos de inmediato con una presión levemente menor. Este proceso debe repetirse con menos y menos presión sobre el pedal del freno hasta que el vehículo esté bajo control. 35. ¿Para qué sirven los neumáticos para la nieve? ¿Para qué sirven los neumáticos para la nieve? Los neumáticos para nieve ayudan en la conducción durante los meses de invierno al ofrecer mejor tracción para un arranque, conducción y parada más controlados. 36. ¿Los neumáticos para nieve ofrecen buena tracción para el hielo? ¿Los neumáticos para nieve ofrecen buena tracción para el hielo? Los neumáticos para nieve no ofrecen buena tracción en el hielo. Las cadenas para neumáticos son la mejor tracción para el hielo y para nieve compacta o profunda. 37. ¿Durante qué fecha se puede usar los neumáticos para nieve con tacos? En Nueva Jersey,
los automovilistas pueden usar los neumáticos para nieve con tacos entre el 15 de noviembre y el 1 de abril. 38. ¿Cuáles consideraciones debe tener pendiente para conducir en la nieve y el hielo? ¿Cuáles consideraciones debe? 39. ¿Por cuánto tiempo es permitido el ralenti? ¿Por cuánto tiempo es permitido el ralenti? Se prohíbe que los automovilistas dejen su automóvil en ralenti durante más de 3 minutos consecutivos. 40. ¿Cuáles excepciones presenta la prohibición del ralenti? ¿Cuáles excepciones presenta la prohibición del ralenti? Entre las excepciones para esta prohibición se incluyen los vehículos motorizados que están detenidos en el tránsito, vehículos motorizados que están siendo reparados, vehículos motorizados que esperan inspección, vehículos de emergencia en situaciones de emergencia y autobuses cuando recogen o dejan pasajeros. 41. ¿Cuál es una buena regla de seguimiento en malas condiciones del clima? ¿Cuál es una buena regla de seguimiento en malas condiciones del clima? Las malas condiciones del clima o de las carreteras requieren que aumente la distancia de seguimiento debido a que las carreteras en malas condiciones, mojadas o cubiertas con nieve, pueden requerir más tiempo de respuesta. Una buena regla para las carreteras cubiertas con nieve es mantener la distancia de seguimiento de 6 segundos o más. 42. ¿Qué hacer ante visibilidad reducida por escarcha o hielo? ¿Qué hacer ante visibilidad reducida por escarcha o hielo? Siempre raspe y limpie las ventanas de su vehículo antes de comenzar a conducir. Encienda el desempañador. Si el desempañador no funciona mientras conduce en lluvia, congelada o nieve, detenga el vehículo de forma segura. Cierre las ventanas y deje que el calentador caliente las ventanas. Si se reduce enormemente la visibilidad, el automovilista debe pararse a un lado de la carretera o en el borde de la carretera, fuera del paso de vehículos, y debe encender las luces intermitentes de emergencia. 43. ¿Qué hacer ante visibilidad reducida por niebla? ¿Qué hacer ante visibilidad reducida por niebla? Disminuya siempre la velocidad cuando conduzca en la niebla. Las luces delanteras deben mantenerse con las luces bajas y deben encender los faros antinieblas si las tiene. Las marcas en el pavimento y las luces de otros vehículos pueden servir como guía para el automovilista. Si se reduce enormemente la visibilidad, el automovilista debe pararse a un lado de la carretera o en el borde de la carretera, fuera del paso de vehículos, y debe encender las luces intermitentes de emergencia. 44. ¿Qué hacer ante visibilidad reducida por reflejo del sol? ¿Qué hacer ante visibilidad reducida por reflejo del sol? La visera solar debe ajustarse siempre para proteger los ojos del automovilista sin obstaculizar la vista de la carretera. Sostenga firmemente el volante y reduzca la velocidad. Observe las marcas de carril. Si se reduce enormemente la visibilidad, el automovilista debe pararse a un lado de la carretera o en el borde de la carretera, fuera del paso de vehículos, y debe encender las luces intermitentes de emergencia. 45. ¿Qué porcentaje de las decisiones al conducir se basan en lo que los automovilistas ven? ¿Qué porcentaje de las decisiones al conducir se basan en lo que los automovilistas ven? Casi el 90% de las decisiones al conducir se basan en lo que los automovilistas ven cuando conducen. 46. ¿Cuáles factores
debe tener en cuenta un automovilista al conducir de noche? ¿Cuáles factores debe tener en cuenta un automovilista al conducir de noche? Por la noche, la visión de los automovilistas se reduce. Para conducir seguro por la noche, reduzca la velocidad y conduzca dentro del rango de las luces delanteras del vehículo. Un automovilista siempre debe asegurarse de que el vehículo se pueda detener dentro de la distancia que tienen adelante. Un automovilista siempre debe tener en cuenta los siguientes factores cuando conduce por la noche: velocidad, distancia de reacción, distancia de frenado. 47. ¿Cuánto es el tiempo de reacción en un automovilista durante la noche? ¿Cuánto es el tiempo de reacción de un automovilista durante la noche? La reacción de un automovilista durante la noche es de 1.5 segundos. 48. ¿Cuántos pies por segundo es la desaceleración? ¿Cuántos pies por segundo es la desaceleración? La desaceleración es de 14 pies por segundo. 49. ¿Cuántos pies por segundo recorre un vehículo a 60 millas por hora? ¿Cuántos pies por segundo recorre un vehículo a 60 millas por hora? Un vehículo recorre 88 pies por segundo a 60 millas por hora. 50. ¿Cuáles son algunas otras reglas para la conducción nocturna? ¿Cuáles son algunas otras reglas para la conducción nocturna? Algunas otras reglas de seguridad para la conducción nocturna son: conduzca con las luces delanteras encendidas al anochecer, por la noche, el amanecer y en días oscuros o cuando las condiciones climáticas reduzcan la visibilidad a menos de 500 pies. La legislación estatal requiere que se enciendan las luces delanteras cuando los limpiabrisas estén en uso. Conduzca más despacio que durante la luz del día. Esté atento a la señalización de la carretera, a vehículos sin luces o moviéndose despacio, a bicicletas, peatones y animales. Deje márgenes de seguridad más amplios que los que dejaría durante el día. 51. ¿Con quiénes el automovilista tiene que ser más cuidadoso? ¿Con quiénes el automovilista tiene que ser más cuidadoso? Los automovilistas deben ser más cuidadosos con los peatones y los vehículos menos visibles, como bicicletas, motocicletas de baja velocidad, motocicletas, sillas de ruedas motorizadas y vehículos de asistencia para la movilidad. 52. ¿Quiénes siempre tienen el derecho de paso en un cruce peatonal? ¿Quiénes siempre tienen el derecho de paso en un cruce peatonal? Los peatones y las personas en sillas de ruedas o en vehículos de asistencia para la movilidad siempre tienen el derecho de paso en un cruce peatonal. Los automovilistas deben detenerse siempre ante peatones en un cruce peatonal, ya sea que el cruce peatonal esté marcado o no. 53. ¿Cuántos segundos adelante debería haber un automovilista? ¿Cuántos segundos adelante debería haber un automovilista? Los automovilistas deben ver al menos 12 segundos adelante. Esto significa que deben tener la capacidad para ver un objeto lo suficientemente lejos adelante para que le tome al menos 12 segundos alcanzarlo. Cuando se conduce a 25 millas por hora en una carretera despejada en la ciudad, los automovilistas deben tener la capacidad de ver una cuadra adelante. Cuando el tránsito esté pesado, es necesario dejar tiempo adicional de reacción, lo que significa
que se debe conducir más despacio. Al reducir la velocidad, el automovilista gana más tiempo. 54. ¿Cuáles consejos de seguridad deben tener siempre presente los automovilistas al acercarse a una intersección? ¿Cuáles consejos de seguridad deben tener siempre presente los automovilistas al acercarse a una intersección? Si está en medio de una cuadra, verifique las intersecciones adelante para ver si tienen controles de tránsito. Cuando se acerque a una intersección, reduzca la velocidad. Vea a la izquierda y luego a la derecha. Mantenga el pie en el freno. Cuando esté en el cruce peatonal, el vehículo debe estar en la velocidad más baja. Un automovilista debe decidir si se detiene o si cruza. Vea rápidamente a los alrededores. Si está despejado, proceda a cruzar. Esté atento en las intersecciones sin control, donde no hay luces ni señalización. No piense que una carretera está protegida solo porque es ancha, sin complicaciones o está ocupada. Si no hay señales de tránsito, no hay control del tránsito. 55. ¿Cuál es uno de los factores comunes que contribuyen a los choques en la autopista? ¿Cuál es uno de los factores comunes que contribuyen a los choques en las autopistas? Exceder el límite de velocidad señalado o conducir demasiado rápido por las condiciones de la carretera es uno de los factores comunes que contribuyen a los choques. 56. ¿Qué puede causar el deslizamiento o vuelco de un automovilista? ¿Qué puede causar el deslizamiento o vuelco de un automovilista? Conducir a velocidad excesiva, los giros repentinos, los cambios de carril y aplicar los frenos firmemente puede causar deslizamiento o vuelco. Esto sucede con frecuencia en las carreteras mojadas o con hielo. 57. ¿Qué debe hacer un automovilista si se encuentra con un animal en la carretera? ¿Qué debe hacer un automovilista si se encuentra con un animal en la carretera? Los automovilistas deben ser precavidos cuando viajan alrededor de granjas o en campo abierto, donde el ganado o los venados pueden cruzar la carretera. Si un automovilista se encuentra con un animal, debe disminuir la velocidad hasta que haya pasado el animal. Los animales pueden hacer movimientos inesperados, por lo que los automovilistas deben permanecer en alerta. 58. ¿Qué sucede con las infracciones de tránsito en zonas de construcción en carreteras? ¿Qué sucede con las infracciones de tránsito en zonas de construcción en carreteras? En Nueva Jersey, las multas de tránsito se duplican por infracciones que cometen vehículos motorizados en zonas de construcción en carreteras. Estas zonas de trabajo se identifican por medio de señales de advertencia o luces intermitentes en un vehículo hasta media milla antes del área de trabajo. Los encargados de dar señales con banderines podrían controlar el tránsito y proteger al personal del proyecto en áreas de trabajo. ¿Cuáles acciones básicas debe tener pendiente un automovilista en zonas de trabajo en la carretera? ¿Cuáles acciones básicas debe tener pendiente un automovilista en zonas de trabajo en la carretera? Los automovilistas deben continuar teniendo en mente lo básico. Permanezca alerta, dedique toda su atención a la carretera. Preste especial atención. Las señales y los encargados de dar señales con banderines en las zonas de trabajo salvan vidas. Encienda las luces delanteras. Los trabajadores y otros automovilistas deben de poder ver el vehículo. No conduzca pegado. Pueden ocurrir paradas inesperadas
o se podría disminuir la velocidad. Continuación. No conduzca a exceso de velocidad. Esté atento a los límites de velocidad señalados en la zona de trabajo y en los alrededores. Minimice las distracciones. Cuando pase por una zona de trabajo, evite cambiar estaciones de radio o hablar en dispositivos con manos libres. Espere lo inesperado. Esté atento a los trabajadores y a su equipo. Sea paciente. Recuerde que los miembros del equipo de la zona de trabajo están trabajando para mejorar la carretera para los automovilistas. 60. ¿Cuál regla básica debe seguir el automovilista cuando opera un vehículo con un volante con sistema de ignición? ¿Cuál regla básica debe seguir el automovilista cuando opera un vehículo con un volante con sistema de ignición? La regla básica que debe seguir el automovilista cuando opera un vehículo con un volante con sistema de ignición es que nunca debe poner la ignición en la posición de bloqueo mientras el vehículo está en movimiento. El volante se bloqueará cuando el vehículo vire y el automovilista perderá control del vehículo. 61. ¿Cómo deben manejar los automovilistas los deslizamientos? ¿Cómo deben manejar los automovilistas los deslizamientos? Los automovilistas deben manejar los deslizamientos con vehículos de tracción delantera o trasera de la misma forma. Si el extremo trasero del vehículo comienza a deslizarse, el automovilista debe retirar el pie del pedal de aceleración. Un vehículo puede patinar si el volante se gira rápidamente en dirección opuesta al deslizamiento. Para evitar patinar, el automovilista debe girar el volante en la dirección en la que se deslice la parte de atrás del vehículo, sin girar demasiado. Cuando se deslice, el automovilista debe ver hacia la dirección a la que desea ir. El automovilista podrá darse cuenta cuando el vehículo esté de nuevo bajo control y entonces podrá enderezar las ruedas. Durante un deslizamiento lateral, evite usar los frenos. 62. ¿Cómo accionar si debe hacer una parada de emergencia en la carretera? ¿Cómo accionar si debe hacer una parada de emergencia en la carretera? En una autopista con bordes pavimentados, pida vía y gire hacia el borde a la velocidad del tránsito, luego comience a disminuir la velocidad. En los lugares donde el borde esté sin pavimentar, pida vía y disminuya la velocidad hasta llegar a una velocidad segura antes de detenerse. Una vez el vehículo esté en el borde, encienda las luces de estacionamiento o las luces de advertencia de emergencia. Nunca obstruya las luces traseras de noche al pararse o trabajar detrás del vehículo. De día o de noche, coloque una señal luminosa u otra señal justo detrás del vehículo. Coloque otro dispositivo de advertencia al menos 300 pies atrás. Levante el capó. Amarre un pañuelo blanco en la antena o en la manija de la puerta izquierda como señal si necesita ayuda. 63. ¿Qué debe hacer un automovilista si se sale del pavimento? ¿Qué debe hacer un automovilista si se sale del pavimento? Si las ruedas del vehículo se salen al borde de la carretera, no intente reincorporarse de inmediato al pavimento. Esto probablemente podría ocasionar que el vehículo pierda el equilibrio. Con frecuencia, los automovilistas entran en pánico y giran el volante abruptamente para regresar a la carretera, ocasionando que el vehículo ondee en la carretera o en el tránsito. En lugar de eso, el automovilista debe quedarse en el borde y liberar el pedal de aceleración. Después que el vehículo haya disminuido la velocidad a 25 millas por hora o menos, el automovilista puede regresar a la carretera girando el volante un cuarto de giro hacia la carretera. Esto permite que los neumáticos se suban en el borde y regresen al pavimento.
Si un vehículo se sale del pavimento, debe disminuir la velocidad, recuperar el control, girar lentamente hacia la carretera. 64. ¿Qué hacer si se incendia el vehículo? ¿Qué hacer si se incendia el vehículo? La mayoría de los incendios en vehículos son ocasionados por cortocircuitos en el sistema eléctrico. En caso de incendio, no pierda tiempo. Saque a los pasajeros y aléjelos del vehículo de inmediato y llame para pedir ayuda. Los automovilistas nunca deben intentar apagar un incendio. 65. ¿Cuánto tiempo flotará un vehículo con las ventanas y puertas cerradas? ¿Cuánto tiempo flotará un vehículo con las ventanas y puertas cerradas? Un vehículo con ventanas y puertas cerradas flotará durante unos 3 a 10 minutos. 66. ¿Cuáles son dos puntos principales de escape y de autorrescate en un vehículo sumergido? ¿Cuáles son dos puntos principales de escape y de autorrescate en un vehículo sumergido? Dos puntos principales de escape y de autorrescate en un vehículo sumergido son utilizar cinturón de seguridad, que aumentará las probabilidades de sobrevivir el impacto inicial en el agua, y mientras el vehículo aún flota en la superficie, escapar por una ventana abierta. 67. ¿Qué hacer si un vehículo se queda parado en las vías del tren? ¿Qué hacer si un vehículo se queda parado en las vías del tren? Si un vehículo se detiene en las vías del tren, el automovilista y cualquier pasajero deben salir y alejarse del vehículo y de las vías, incluso si no se aproxima ningún tren. Una vez se haya alejado del vehículo y de las vías del tren, el automovilista debe llamar al número en la señal de notificación de emergencia ubicado en el cruce del ferrocarril o al 911. Si el tren se aproxima, corra en un ángulo de 45 grados para alejarse del vehículo y de las vías, pero en la dirección del tren, para evitar lesionarse con los residuos que vuelen. 68. ¿Qué debe hacer un automovilista si los frenos convencionales de disco y tambor fallan? ¿Qué debe hacer un automovilista si los frenos convencionales de disco y tambor fallan? Si los frenos convencionales de disco y tambor de un vehículo fallan repentinamente, el automovilista debe cambiar a velocidad baja y bombear el pedal de frenos rápido y con fuerza varias veces. Esto puede generar suficiente presión en los frenos para detener el vehículo. Si eso no funciona, se debe usar el freno de estacionamiento mientras sostiene el desenganche del freno, para que el automovilista pueda desacelerar si las ruedas se bloquean y el vehículo comienza a deslizarse. Cuando el vehículo está en velocidad baja, el automovilista debe comenzar a buscar un lugar seguro para detenerse a un lado de la carretera y pedir ayuda. 69. ¿Qué debe hacer un automovilista si tiene un neumático desinflado o explota? ¿Qué debe hacer un automovilista si tiene un neumático desinflado o explota? Si un automovilista sufre una explosión del neumático o tiene un neumático desinflado, debe sostener el volante con firmeza y mantener el vehículo recto mientras disminuye la velocidad gradualmente. El automovilista debe retirar el pie del pedal del acelerador, pero no debe usar los frenos. El vehículo debe detenerse por su cuenta a medida que el automovilista llega a un área segura fuera de la carretera. 70. ¿Qué debe hacer un automovilista si falla la dirección hidráulica? ¿Qué debe hacer un automovilista si falla la dirección hidráulica? Cuando el motor se apaga,
el volante del vehículo no funciona. El automovilista debe mantener el volante sostenido firmemente porque necesitará fuerza para girarlo o para mantener el control. El vehículo debe detenerse en un área segura a un lado de la carretera. El automovilista podría tener que presionar con mucha fuerza los frenos que no funcionan. 71. ¿Qué debe hacer un automovilista si fallan las luces delanteras? ¿Qué debe hacer un automovilista si fallan las luces delanteras? Si las luces delanteras se apagan de repente, el automovilista debe detener el vehículo en un área segura a un lado de la carretera. Los interruptores de las luces delanteras o de los atenuadores podrían ayudar a que las luces se enciendan de nuevo. Si esto no funciona, el automovilista debe poner las luces de estacionamiento, las luces intermitentes de emergencia o las señales para girar y llamar para pedir ayuda. 72. ¿Qué debe hacer un automovilista si tiene problemas con el pedal de aceleración? ¿Qué debe hacer un automovilista si tiene problemas con el pedal de aceleración? Si el pedal de aceleración se pega, el automovilista debe mantener la vista en la carretera mientras cambia rápidamente a neutro. Haga girar el vehículo hacia un área segura, fuera de la carretera, apague el motor y llame para pedir ayuda. ¿Qué debe hacer un automovilista si el capó se abre repentinamente? 73. ¿Qué debe hacer un automovilista si el capó se abre repentinamente? Si el capó del vehículo se abre repentinamente, el automovilista debe reducir la velocidad de inmediato. Debe intentar ver la carretera debajo del capó o ver por la ventana lateral fuera del capó. Usando la línea central y las marcas de carril como guía, el automovilista debe conducir el vehículo a un área segura fuera de la carretera tan pronto como sea posible. 74. ¿Qué debe hacer un automovilista si el limpiaparabrisas deja de funcionar durante lluvia o nieve? ¿Qué debe hacer un automovilista si el limpiaparabrisas deja de funcionar durante lluvia o nieve? Cuando los limpiaparabrisas dejan de funcionar repentinamente durante la lluvia o nieve, el automovilista debe reducir la velocidad, ir a un área segura fuera de la carretera y encender las luces intermitentes de emergencia. Llame para pedir ayuda si es necesario. 75. ¿Cuáles cosas puede hacer un automovilista si se da cuenta de que va a chocar? ¿Cuáles cosas puede hacer un automovilista si se da cuenta de que va a chocar? Si un automovilista se da cuenta de que su vehículo podría golpear algo, puede hacer una de estas cosas: detenerse, girar o acelerar. 76. 76. ¿Cuáles pautas no debe olvidar un automovilista si se da cuenta de que va a chocar y detenerse es su mejor opción? ¿Cuáles pautas no debe olvidar un automovilista si se da cuenta de que va a chocar y detenerse es su mejor opción? Si el vehículo tiene frenos convencionales de disco y tambor, el automovilista debe bombear los frenos para controlar mejor la dirección. Si el automovilista frena muy fuerte y mantiene los frenos presionados, las ruedas se bloquearán y ocasionarán derrapes. Si el vehículo tiene frenos antibloqueo, se ajustarán automáticamente si la rueda comienza a bloquearse. Con este sistema de frenos, el automovilista puede ejercer una presión máxima en los frenos y conservar el control de la dirección sin tener que bombear los frenos. 77.
¿Cuáles pautas no debe olvidar un automovilista si se da cuenta que va a chocar y girar es su mejor opción? ¿Cuáles pautas no debe olvidar un automovilista si se da cuenta que va a chocar y girar es su mejor opción? Si un automovilista no puede parar a tiempo, debe girar para alejarse y salir de la carretera si es necesario. Si un automovilista puede evitar usar los frenos cuando gira, esto reducirá sus posibilidades de patinar. El automovilista no debe frenar con mucha fuerza si gira hacia un borde suave del camino. Esto podría ocasionar que patine o pierda el control. 78. ¿Cuáles pautas no debe olvidar un automovilista si se da cuenta que va a chocar y acelerar es su mejor opción? ¿Cuáles pautas no debe olvidar un automovilista si se da cuenta que va a chocar y acelerar es su mejor opción? Algunas veces es mejor o es necesario acelerar para evitar un choque. Esto puede ocurrir cuando otro vehículo está por golpear al vehículo del automovilista por el lado o por detrás y hay espacio al frente para salir del peligro. El automovilista debe presionar el pedal de aceleración hasta el piso. Quizás solo tenga segundos para actuar, así que el automovilista debe tomar una decisión rápidamente. Cuando haya pasado el peligro, el automovilista debe reducir la velocidad del vehículo. 79. Si es inevitable golpear algo, ¿qué nunca se debe olvidar? Si es inevitable golpear algo, ¿qué nunca se debe olvidar? El automovilista debe optar por golpear algo que sea flexible en lugar de algo duro. Opte por golpear algo que se mueva en la misma dirección en lugar de algo que no se mueva. Opte por golpear algo que no se mueva en lugar de algo que se aproxime directamente. Si es inevitable golpear algo, intente que sea un golpe leve. Por ejemplo, un roce ayudará a hacer que el vehículo disminuya la velocidad. Trate de no golpear nunca nada de frente. Por cada pulgada que el automovilista se aleje de un choque entre el centro del extremo frontal del vehículo y el centro del objeto que se aproxima, la energía del choque se disipará y se reducirá la lesión y el daño. 80. ¿Qué debe hacer un automovilista si está a punto de recibir un choque por detrás? ¿Qué debe hacer un automovilista si está a punto de recibir un choque por detrás? Si el vehículo está a punto de recibir un golpe de un vehículo por detrás, el automovilista debe estar listo para aplicar los frenos para evitar que lo empujen hacia el vehículo de adelante. El automovilista debe poner el cuerpo entre el volante y el respaldo del asiento, presionando la parte de atrás de la cabeza firmemente en el reposacabezas. 81. ¿Qué debe hacer un automovilista si está a punto de recibir un choque de lado? ¿Qué debe hacer un automovilista si está a punto de recibir un choque de lado? Si el vehículo está a punto de ser golpeado de lado, el automovilista debe agarrarse firmemente del volante. Esto podría evitar ser lanzado contra el lado del vehículo. El automovilista debe estar listo para girar rápido de manera que, si el vehículo da vueltas, pueda intentar controlar el vehículo. 82. ¿Qué debe hacer un automovilista si está a punto de recibir un choque de frente? ¿Qué debe hacer un automovilista si está a punto de recibir un choque de frente? Si el vehículo está cerca de ser golpeado por el frente, el automovilista debe usar los brazos y las manos para protegerse la cara si lleva puesto un cinturón de hombro y el vehículo está equipado con bolsas de aire. Si el vehículo no está equipado con cinturones de hombro ni con bolsas de aire, el automovilista debe colocarse sobre el asiento
para evitar golpearse con el volante o con el parabrisas. Las bolsas de aire normalmente se despliegan en los vehículos que las tienen. 83. ¿Qué debe hacer un automovilista si golpea un vehículo estacionado? ¿Qué debe hacer un automovilista si golpea un vehículo estacionado? Si un automovilista golpea un vehículo estacionado, deberá notificarle a la policía. El conductor también deberá intentar localizar al propietario del vehículo. 84. ¿Qué hacer en caso de un choque? ¿Qué hacer en caso de un choque? Si un automovilista es testigo de un choque o está involucrado en uno, debe seguir estos consejos para ayudar a proteger a todos los involucrados. Detenga el vehículo, permanezca en calma, suponga lo peor y obtenga ayuda. Espere en la escena, pero trate de no bloquear el tránsito. Pida ayuda a los automovilistas, ciclistas o corredores que pasan si es necesario. Dependiendo del lugar del choque, carretera local, autopista o una intersección concurrida en la ciudad, adviértales a los vehículos que se aproximan. 85. ¿Cuándo debe un automovilista denunciar un choque? ¿Cuándo debe un automovilista denunciar un choque? La legislación de Nueva Jersey exige que los automovilistas le informen a la policía sobre choques donde haya lesiones, muertes o daño a vehículos o a la propiedad. Si alguien murió, no mueva el cuerpo ni permita que nadie lo mueva hasta que llegue la policía o la ambulancia. Si el automovilista está involucrado en el choque, puede ayudar a la policía respondiendo tantas preguntas como sea posible e informándoles sobre tantos hechos alrededor del choque como sea posible. 86. ¿Qué debe hacer un automovilista involucrado en un choque cuando el daño a la propiedad es mayor de $500 o hay lesiones personales? ¿Qué debe hacer un automovilista involucrado en un choque cuando el daño a la propiedad es mayor de 500 o hay lesiones personales? Enviar un informe por escrito a la MBC en un plazo de 10 días si no se presentó ningún informe policial. No se necesita un informe escrito si la policía presentó un informe policial. El automovilista puede obtener una copia del informe en la policía. Notifique a su compañía de seguros de inmediato y dé la información completa sobre el choque. Si el automovilista está conmocionado, debe consultar a un médico lo antes posible. Muchas gracias.